la economía circular en la minería del Perú. Vamos a dar paso al primer módulo, gestión de residuos mineros en el contexto de la economía circular. ¿Es posible gestionar de manera sostenible los residuos mineros? Dentro de este módulo trataremos dos temas y empezamos esta segunda parte de la mañana con el primer tema, desafíos y oportunidades en el reaprovechamiento de relaves y pasivos ambientales mineros desde una visión de economía circular. Invito a pasar adelante a la señora Mayra Figueroa, es directora general de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas, quien será nuestra moderadora en este panel. Nos acompañarán también como expositores Mauricio Pereira, oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL, Tasso Mendoza Jr., director general adjunto de la Agencia Nacional de Minería de Brasil. E invitamos también a los panelistas, el señor Andrés León, subdirector nacional de minería de Serna Geomin, que nos acompaña virtualmente. Jorge Soto Yen, director general de minería del Ministerio de Energía y Minas de Perú. Antonio Montenegro, gerente general de Activos Mineros SAC del Perú. Bienvenidos y bienvenidas. Entonces, para este siguiente panel, dejo la palabra a Mayra Figueroa. Muchas gracias, muy buenos días con todos y con todas. Es un gusto para mí formar parte de este panel como moderadora con tan distinguidos representantes no solo del Estado, sino también de otras entidades. Gracias a CEPAL por la organización del evento y al Ministerio de Energía y Minas. Solo para darles algunas palabras, en todo caso, indicaciones respecto de lo que va a ser la primera parte del desarrollo del módulo Gestión de Residuos Mineros en el contexto de la economía circular. En esta primera parte, en tema 1, vamos a tocar desafíos y oportunidades en el reaprovechamiento de relaves y pasivoambientales mineros desde una visión de economía circular. Para este primer espacio vamos a tener la presentación de dos expositores, de Mauricio Pereira, oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, y de Tasso Mendoza Jr., director gerente adjunto de la Agencia Nacional de Minería de Brasil. Cada expositor va a tener un tiempo de 20 minutos, pueden usar diapositivas o videos, y luego de sus exposiciones vamos a tener algunas preguntas a nuestros panelistas, al ingeniero Jorge Soto, al señor Andrés León, que nos acompaña de manera virtual, y al doctor Antonio Montenegro. Luego de las preguntas y de nuestras respuestas, y si espero tengamos un poco de tiempo, tal vez podamos tener algunas preguntas del público. Dicho esto, yo invito al señor Mauricio Pereira para que nos haga la presentación para que nos haga su exposición, por favor. Muchas gracias. Si podemos cargar la presentación, se los agradecería. Bueno, antes que todo, saludarlos a todos. Bueno, mi nombre es Mauricio Pereira. Es un placer estar acá en Lima nuevamente. Siempre es un agrado el poder compartir con nuestros colegas de gobierno, del MINEM, del MINAM, de las distintas instituciones de gobierno. Y participar también en este evento coorganizado con la cooperación alemana y también con la cama, ¿ah? Así que ha sido un gusto y seguir apoyando, obviamente, en todos los temas de sostenibilidad es clave para nosotros. Bueno, a mí me toca conversar un poco y discutir sobre los desafíos y oportunidades que uno puede ver en la economía circular y aplicarla de cierta manera al sector minero. Entonces, ahí sí. Voy a estar pasando algunas diapositivas, pero la idea es ir abarcando de manera amplia cuáles son las grandes temáticas, ¿ya? A nivel internacional hay distintos drivers, hay distintas presiones y hay distintos compromisos que tienen los países de nuestra región y los países a nivel mundial. Dentro de esos compromisos se tienen objetivos de desarrollo sostenible, dentro de esos
compromisos también se tiene el Acuerdo de París, que está vinculado con elaborar medidas para mitigar y adaptarse también al cambio climático. Y pronto también tendremos, incluso en nuestra región en Colombia, va a ser sede de la Conferencia para la Biodiversidad de la CBD. Entonces también ahí hay mucha demanda vinculados con la protección del medio ambiente, pero no solamente la protección del medio ambiente, sino la inclusión social y obviamente ser un poquito más productivo. Entonces ahí está, de cierta manera, los grandes desafíos que nosotros tenemos. ¿Y cómo nos enfocamos en estos desafíos? Nos enfocamos mediante algunas tendencias globales que se están dando. Dentro de esto tenemos tener economías más bajas en carbono, más resilientes a los impactos del cambio climático. Tenemos también, en este caso, lo que estamos discutiendo, adaptarnos y enfocarnos más hacia la economía circular. E incluso en CEPAL hemos identificado algunos sectores que son dinamizadores, como por ejemplo enfocarnos en lo que son los sectores de transición energética, ¿ya? En base a energías renovables, en particular energías renovables no convencionales. ¿Y esto cómo impacta al sector minero? Lo impacta a través de mayor demanda de minerales y incluso de nuevos minerales. Otros sectores también que se han identificado como claves tienen que ver con la movilidad sostenible, con la gestión de los espacios urbanos. Y ahí también surge con fuerza lo que es la electromovilidad, que también va a demandar más y nuevos minerales. Tenemos la revolución digital, la industria de la salud, la industria del cuidado, la bioeconomía. Y dentro de la economía circular aparece también un tema que es relevante para el sector minero. ¿Por qué? Porque la economía circular va a mejorar de cierta manera la eficiencia de los procesos productivos, pero también tiene que ser amigable con el medio ambiente y tiene que de cierta manera incentivar lo que es la minería secundaria y el reciclaje. Otro sector también es el turismo sostenible. Pero en este caso nos vamos a enfocar en economía circular como uno de los sectores que puede promover, o un, más que un sector, una forma de hacer las cosas que puede promover este desarrollo sostenible, este desarrollo inclusivo. Bueno, en la CEPAL hemos hecho diversos estudios. Aquí hay uno que sacamos en la División de Desarrollo Sostenible, de la cual soy parte. Y en este estudio nosotros vimos que existe un amplio potencial de el reciclaje a nivel latinoamericano. De hecho, si nosotros tenemos un reciclaje equivalente a lo que recicla, a lo que recicla Alemania, tendríamos alrededor de 450.000 nuevos empleos estables en nuestra región y el PIB de la región aumentaría en un 0,4%. Eso es algo que es interesante, que es para tener en mente. Otro tema que es importante a desarrollar es que en nuestra región la minería es importante, es clave, ¿ya? Entrega empleos, entrega divisas, entrega también nuevas formas de hacer las cosas, pero también existen ciertos desafíos, ¿ya? Existen ciertos desafíos ambientales y tradicionales de la minería, ¿ya? ¿Sabes qué? En la pantalla, en esta pantalla se ve distinto, ¿ya? Dentro de esos desafíos tradicionales de la minería, hay algunos que se pueden abordar mediante la economía circular y hay otros que no necesariamente se van a abordar con la economía circular. Por lo tanto, hay que ver la visión completa de las cosas, ¿ya? Tenemos contaminación de agua, de aire, suelo en distintos procesos, ¿ya? Procesos extractivos, de fundición, de transporte. Tenemos también competencia por el uso de los recursos, competencia por el uso del agua, cuencas, reservorios. Tenemos destrucción en algunos casos de hábitat y zonas protegidas. Incluso hay superposición de zonas de mineras con zonas de importancia en la biodiversidad en algunos países de nuestra región. Obviamente el tema de los pasivos ambientales, que es algo que hay que seguir trabajando. Muchas veces son pasivos que son históricos. Y en algunos casos se ven agravados estos problemas por zonas que son relacionadas principalmente con actividades ilegales o zonas que son de poco acceso, de poca accesibilidad. Y esto a su vez va a generar y genera lo que son los conflictos socioambientales y lo que son los pasivos fiscales, ¿ya? Que está muy vinculado con los pasivos ambientales, que son los pasivos contingentes. Bueno, y nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo encaramos esos desafíos tradicionales? Y hay varias herramientas para poder encararlas.
Están los planes de ordenamiento territorial, está la zonificación ecológica y económica, las evaluaciones ambientales estratégicas, la gestión integrada de cuenca. Están los sistemas de información ambiental, porque el poder informar y el poder comunicar es algo clave para poder empezar a hacer política pública, como por ejemplo los registros de emisión y transferencia de contaminantes. Perú lleva algún tiempo tratando de avanzar en ese aspecto. Están los sistemas de monitoreo. Está el tema también de perfeccionar lo que son los sistemas de evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, en Perú también se avanza bastante a través del SENACE en ese aspecto. El tema de transparencia, licencia social, ya se decía en la sesión de la mañana, la importancia de poder incluir dentro de toda la panorámica de políticas públicas lo que es el tema social, el tema ambiental. Obviamente acompañando lo que son la mejora en los procesos productivos. Y así sucesivamente, tener en cuenta la gestión basada en riesgo y lo que es la transparencia de la información, el acceso a la información. Y ahí es importante también destacar el rol del acuerdo de Escazú, que se está incentivando a nivel regional. Bueno, rápidamente, uno puede ver el sector minero a través de sus distintas fases, agua arriba, aguas abajo. La extracción minera en particular, y si lo vinculamos con economía circular, consiste muchas veces en mejorar los procesos productivos, mejorar la eficiencia energética, mejorar el uso del agua, incluso incluir nuevas tecnologías como hidrógeno, indicadores de trazabilidad, etcétera. Pero también tiene que ver con el tratamiento de los residuos, ¿no? Ahí tenemos el reprocesamiento de escorias, de relaves, gestión de pasivos ambientales, que muchos de esos se pueden reprocesar y generar un mayor valor, una mayor revalorización. Pero no es lo único que existe. También se tienen dentro de los procesos de extracción los insumos productivos. Dentro de los insumos productivos se tienen insumos nacionales e internacionales. Y ahí se aplica lo que son las leyes de responsabilidad extendida al productor, que también está vinculado con economía circular. ¿Cómo se implementan esas leyes? ¿Qué pasa con el reciclaje de neumáticos, con los embalajes, con las baterías, con los aceites y lubricantes? A nivel del acceso a los mercados, también los mercados nacionales, estas mismas leyes nacionales también son claves. No solamente la de responsabilidad extendida al productor, sino también las normativas de gestión de residuos, de fomento de reciclaje. Los planes de economía circular, cómo se aplican esos planes. Ahí la clave es también prevenir, y el enfoque preventivo dentro de las evaluaciones de impacto también son claves, son relevantes. Y cuando se exporta, también podemos hablar de incentivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos entrando en las cadenas globales de suministro, y dentro de esas cadenas globales de suministro existen estándares y certificaciones internacionales. Están compromisos también que se vinculan, por ejemplo, con el Acuerdo de Minamata, con Rotterdam, con el Acuerdo de Escazú, que nos obligan como países a hacer de cierta manera mejor las cosas. Y obviamente que hay temas de recolección, reprocesamiento y reuso, que es utilizar aquellos productos que ya han cumplido de cierta manera su primera vida útil y tratar de entregarles una segunda vida útil, ¿ya? O incluso reutilizarlo. Entonces es amplia a través de la cadena productiva, aguas arriba y aguas abajo del sector minero, lo que se puede hacer. Y hay una diversidad de elementos que van a ir acompañando esta visión de circularidad de las cosas. Obviamente que separar entre pequeña, mediana y gran minería es algo relevante porque los procesos y las escalas, los accesos a créditos, los accesos a información, los accesos a tecnología no son iguales. Yo no sé cuánto tiempo me queda. Podría seguir hablando todo el día, así que ahí me van avisando, por favor. Eh, a ver, si nos enfocamos en pasivos, porque estamos hablando de cómo vincular la economía circular en los pasivos ambientales mineros. Hay múltiples temas que van más allá incluso de la economía circular, que tiene que ver con la existencia de prevenir esos pasivos a través de las leyes de cierre de faenas mineras. Ocupar el enfoque preventivo a través de las evaluaciones de impacto ambiental. Tiene que ver también con lo que ya se nos mencionaba en la mañana de que se está reformulando la ley de pasivos ambientales en el Perú y en otros países de la región también. Entonces tiene que ver con incentivar los marcos normativos, avanzar en esos marcos, generar y determinar cuáles son las atribuciones para poder y los mecanismos para poder gestionar los pasivos, tener claridad de los responsables, que es algo muy difícil muchas veces cuando son pasivos históricos.
fortalecer la institucionalidad, el financiamiento, establecer garantías financieras y así sucesivamente. Un punto importante es la comunicación y la participación ciudadana. Y otro punto importante es cuál es el potencial económico de la minería secundaria aplicada a los pasivos. Y ahí entra la economía circular. ¿Y cómo avanzamos? ¿Cómo seguimos avanzando? A través de acciones transversales. Bueno, economía circular en minería, que es lo que nos convoca, tiene que ver con reaprovechar materiales de descarte, con reaprovechar los residuos mineros, pero también con gestionar y fortalecer el manejo de residuos y sustancias químicas peligrosas. ¿Ya? No es únicamente un tema de gestión productiva, también, o sea, no es un tema de eficiencia productiva, es un tema de gestión productiva, es un tema de gobernanza. ¿Ya? Y para eso también hay que apoyarse en las instituciones, los reglamentos y los compromisos que se han establecido a nivel internacional. Entonces aquí se destaca Estocolmo, Rotterdam, Basilea, Minamata, etcétera. La importancia de las alianzas públicas privadas es fundamental. Avanzar en los mecanismos de responsabilidad extendida al productor. Y no únicamente tener las leyes, las normativas, sino también generar las condiciones habilitantes para que se den esa implementación adecuada. Promover el cumplimiento también de líneas de directrices internacionales. Por ejemplo, tenemos la debida diligencia de la OCDE o las directrices también para empresas multinacionales. Hace algunos años hicimos una evaluación de desempeño ambiental acá en Chile, perdón, en Perú, junto con la OCDE y la CEPAL, donde se estableció una hoja de ruta para su implementación. Entonces también se puede dar seguimiento a esos temas donde la economía circular era un punto que se destacaba. ¿Qué hemos hecho en términos de pasivos ambientales? En la CEPAL hemos apoyado, por ejemplo, la ley de pasivos ambientales en Colombia, que salió hace poco, a comienzos de este año. Y también ahora estamos apoyando una ley de suelos en Chile, de suelos contaminados, y obviamente que ofrecemos nuestro apoyo también para apoyar la formulación de la ley o la reformulación de la ley de pasivos en Perú. Em, Las evaluaciones de los proyectos deberían ser hechas desde el comienzo. La economía circular debe ser hecha desde el nacimiento de los proyectos. Y ahí es importante el destacar el rol de los sistemas de evaluación de impacto ambiental, el rol del SENACE, el cómo concebir un proyecto circular, ¿ya? Cómo incluir criterios de efectos ambientales directos, indirectos, efectos totales, cómo incluir el enfoque de derechos humanos, cómo incluir el cambio climático, los impactos acumulativos, ¿ya? Y obviamente también la participación ciudadana. Es algo que también hemos estado trabajando desde la CEPAL a través de la red de sistemas de evaluación de impacto ambiental y donde el SENASA ha sido un activo colaborador en esta red. Em, También estamos sacando en la CEPAL un documento que tiene que ver con cómo priorizar las inversiones para remediar los pasivos ambientales. Y dentro de estas acciones para poder priorizar la remediación, está el tema del diseño adecuado de esos proyectos de remediación y que incluyen muchos conceptos de economía circular. Tiene que ver también con la identificación del problema, tiene que ver con diagnósticos, tiene que ver con escenarios de riesgo, con qué pasaría si hay una inacción y ver todas las alternativas de remediación, pero desde un punto de vista no solamente financiero, sino también desde un punto de vista económico, de un punto de vista social, de un punto de vista ambiental. Bueno, estamos trabajando para mostrar diversos casos que han sido exitosos a nivel internacional, en Alemania, Canadá, México, Perú. Y ahí solamente destacar que la asociación pública-privada es importante, que la revalorización dentro de las medidas de remediación también son importantes, que es necesario promover estrategias de revalorización y potenciar muchas veces tecnologías de bioremediación, ¿ya? Que también es algo que debería fortalecerse. Esto va a ser público prontamente. Y para ir cerrando, la aplicación de la economía circular nos obliga a definir metas de recolección, ¿ya? Nos obliga a trabajar en los ciclos de vida, nos obliga a ver instancias de financiamiento, a generar infraestructura.
Mecanismos también nos obligan a establecer mecanismos de gestión que considera el reuso, reciclaje, la disposición final. Y los grandes desafíos tienen que ver con la política fiscal y que esta política fiscal esté alineada, ¿ya?, entre los objetivos de producción y los objetivos de consumo sostenible, que se incluyen los aspectos sociales, que se incluye el principio de quien contamine paga, que dentro de las cadenas de valor se transparente a nivel nacional, regional y a nivel mundial la incorporación de estos sistemas de gestión, de tratamiento y disposición final, que existe una política urbana, incluso que se baje a nivel urbano, a nivel de localización dentro de los planes de ordenamiento territorial, muchas veces con los conceptos de economía circular. Que se fomenten los programas académicos. La generación de capital humano es fundamental para generar cambios. Y obviamente que se fortalezcan y se fomenten las alianzas y los pactos regionales e internacionales para facilitar que a través de esta herramienta de la economía circular y otras herramientas vinculadas con el desarrollo sostenible, se logre una mayor eficiencia, pero también una mayor inclusión social y una mayor protección del medio ambiente. Eso es lo que yo quisiera agregar y muchas gracias por su participación y su tiempo. Muchas gracias, Mauricio. Interesante lo que nos acabas de mostrar. Ciertamente nos refleja la preocupación que se viene reflejando y que ya se viene analizando, ¿no? Cómo cambiar de esta economía lineal que hemos venido desarrollando a la fecha en donde hasta ciertos años solo era la extracción del recurso, la producción y el desecho, sin una preocupación respecto a lo que se podría hacer y cómo podríamos generar mejoras a ese producto. Por ejemplo, en el caso de la actividad minera y respecto al tema que nos toca, por ejemplo, en el caso de los residuos, en el caso de los pasivos, ¿no? Este esquema de economía circular ciertamente nos ayuda a mirar qué podemos hacer, cómo podemos gestionar y cómo podemos incorporar dentro de toda la cadena este esquema de reaprovechamiento, de reutilización, de reciclaje. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora nos va a comentar un poco respecto justamente cómo es posible esta gestión de manera sostenible. Tasso Mendoca Jr., a quien le doy el pase, el director general adjunto de la Agencia Nacional de Minería de Brasil. Bienvenido, Tasso, te escuchamos. Buenos dias a todos. Quero aqui salutar o vice-ministro Henry Luna, o senhor Roberto Sadulansky, de Cama, e também José Luiz Levindisson, da CEPAL. Graças à invitação a participar a esse importante evento para mineria em América Latina. Perdão por falar em português, assim que irei falar um pouco lento para que todos possam entender. Então, eu gostaria de passar aqui, né, um pouco da economia circular e o reaproveitamento de rejeitos no Brasil e o nosso desenvolvimento desse processo. Dá para passar? Assim, ok, perdão. Bom, aqui rapidamente, como o Brasil, né, através da Agência Nacional de Mineração, de Mineria, né, gestiona toda a mineração no país. Toda a sua estrutura, temos 25 escritórios regionais em quase todos os estados, só não temos no estado do Acre, que é apoiado ali pelo estado de Rondônia, que é fronteira aqui com o Peru. Rapidamente passando, né, são várias superintendências que tratam das questões de mineria, aqui destacadas. Em termos generais, né, somos o primeiro lugar de produção mundial de nióbio, segundo na produção de ferro e terceiro lugar de bauxita e alumina. Somos player globais em vários minerais, como ferro, nióbio, bauxita, grafita. Somos exportadores de ouro, cobre, aço, vanádio, níquel, manganês, cromo, caulim
e rochas ornamentais. E somos importadores de fosfato, zinco e titânio. E também temos dependência muito grande de carvão metalúrgico e também do potássio. Bom, de forma geral, os números da mineração no Brasil são bastante importantes, né? Chegamos a mais de 4% do nosso PIB, aqui destacados os recursos arrecadados aí em termos de compensação financeira pela exploração mineral, que seria os royalties da mineração. Bom, e aqui uma visão geral dos projetos de substâncias metálicas no Brasil. O Brasil é bastante rico e todas essas produções são espalhadas por todo o território. Bom, mas em termos de mineria e sustentabilidade, né, a mineração como todos sabemos, né, é o alicerce do progresso humano, né? Todos os países desenvolvidos passaram por esse processo, né? Então, a sustentabilidade na mineração pode ser traduzida em termos de contribuição que ela pode dar ao crescimento econômico, com justiça social e em harmonia com a preservação ambiental. Nesse contexto, a economia circular é cada vez mais importante, né? Então, a gente, dentro desse quadro, né, o uso responsável dos recursos minerais é um ponto importante, né, juntamente com o desenvolvimento econômico, tecnológico e também de agregar valor à sociedade. Bom, a economia linear com a economia. Então, a mineração, né, tem essa questão, os recursos, a produção, o consumo e os resíduos. E então os resíduos voltam a gerar recursos, né? A economia vem para substituir o modelo linear atual de extrair, produzir, descartar o que está atingindo seus limites físicos. Então, a conservação do capital natural, gestão dos recursos finitos, desperdício, poluição e escassez. Reuso da água, redução dos conflitos de uso da água, uso eficiente da água. Evidentemente, né, que não é só no Brasil, mas em todos os países, a disputa pela água é muito importante, né, e cada dia gera mais conflitos. Então, pesquisa e tecnologia para transformar resíduos em novos produtos, maior recuperação na mina e beneficiamento. Aproveitamento dos rejeitos e estéreis é o tema aqui mais importante. Mas também, não obstante, divulgar as boas práticas da mineração na economia circular. Fontes renováveis de energia e redução do consumo, eficiência energética. E tudo isso resumido numa mineração 4.0 e a mineração urbana. O Brasil é muito comum na região sudeste, notadamente em Minas Gerais, né, que é a mineração de ferro, e cada dia uma mineração urbana. A mineração disputa espaço com as cidades. Então, nós temos recurso mineral, né, o minério de ferro, ele tem um consumo industrial através das guseiras, né, das siderurgias, na fabricação de produtos, né, e que gera resíduos, né? E esses resíduos são transformação em resíduos em matéria-prima. No minério de ferro temos as seguintes operações de reaproveitamento: minério de ferro, barragens, ele gera barragens, né, minério de baixo teor, pilhas de minério marginal, agregados, ciclonagem e filtragem, separação da fração grossa, areia e fina. A filtragem viabiliza o empilhamento a seco, eliminando o uso de barragens, que para nós lá é muito importante, né? Que não existe mais espaço para barragem. Além de elevar a redução e a recirculação da água. Toda essa água é reaproveitada, né? Então, mais adiante aqui eu vou demonstrar como é que se faz lá na Vale, na companhia Vale.
Bom, aqui é um pequeno gráfico sobre as vantagens, né, e o uso da reciclagem, né, e da reaproveitamento dos resíduos. Bom, a economia circular na mineração. O que que a gente acha que é barreiras, né? São barreiras culturais, que são a falta de consciência e conhecimento, falta de engajamento dos stakeholders, né? E paradigma do sistema linear. Uma barragem regulatória, que é a deficiência e desalinhamento das políticas públicas, obstrução devido às leis, regulamentos e tributação. No caso nosso lá, é um país muito grande, né, e um desalinhamento entre as leis federais, estaduais e municipais. Isso está sendo corrigido, está sendo trabalhado, e nós somos os principais responsáveis por isso ali no Ministério de Minas e Energia e na agência. E quanto ao mercado, é a falta de informação, os custos dos projetos, né, o financiamento, quem financia, custo de investimento, precificação. A questão, o desafio aí tecnológico são os ajustes tecnológicos, a falta de dados, informações e métricas. Bom, e o que as políticas públicas têm feito, né? Existe lá no Brasil a Estratégia Nacional de Economia Circular, ENEC, feita através de um decreto, aqui destacado. A iniciativa foi coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MIDIC, e tem o objetivo de promover a transição do modelo de produção linear, que vai da extração, passa pela produção e termina no descarte, para uma economia circular, incentivando aí o uso eficiente dos recursos naturais e práticas sustentáveis ao longo da cadeia produtiva. O decreto instituiu o Fórum Nacional de Economia Circular, órgão de governança que ficará responsável pela elaboração do Plano Nacional de Economia Circular, que conterá metas, padrões e indicadores, e implementação da economia circular no Brasil. A economia circular também consta nos eixos formadores do Plano de Transformação Ecológica, coordenado pelo Ministério da Fazenda, e no Plano Clima, liderado pelo Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima, que é o MMA. Bom, e seguidos aí também temos nosso Código de Mineração, né, que prevê as normas reguladoras da mineração. A NRM 19 prevê disposições de estéreo, rejeitos e produtos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei que também foi aprovada recentemente, em 2017, junto com a criação da agência, que prevê a redução da CEFEM, que é o royalty para o reaproveitamento dos rejeitos em outras cadeias produtivas, ou seja, aquele que vai reaproveitar o rejeito tem um desconto significativo no pagamento de royalties. No novo regulamento do Código, que é uma regulamentação através do decreto ministerial, simplifica o aditamento das novas substâncias, né, e para aproveitamento de rejeitos estéreis e fechamento de mina. A nossa resolução da NM 85 regulamentou os procedimentos para aproveitamento de rejeitos estéreis. Entrou em vigor no ano de 2022. A referida norma deu continuidade a concepções abordadas no parecer normativo da Procuradoria Federal, da ANM, né, antigo DNPM. Opa, aqui. Bom, estabelece a dominalidade dos rejeitos estéreis resultantes da atividade de lavra e beneficiamento, ou seja, de quem pertence a esses rejeitos, né, amplifica o conceito, né, a rastreabilidade desses rejeitos, simplifica os procedimentos de autorizações necessárias ao aproveitamento de rejeitos estéreis, resultando da atividade da lavra e do beneficiamento, estabelece e define procedimentos técnicos operacionais para aproveitamento dos rejeitos estéreis, com os objetivos principais de promover acesso rápido e uso racional do aproveitamento dos recursos minerais, gerando riqueza e bem-estar para a sociedade, né? Racionalizar o aproveitamento das jazidas, né? Aperfeiçoar
os procedimentos técnicos operacionais na atividade de mineração, estimular e agilizar a viabilização do aproveitamento dos rejeitos estéreis resultantes da lavra, claro. Interagir com as normas nacionais de resíduos sólidos, que é mais voltada para a questão industrial, e redução dos conflitos que decorrem do aproveitamento dos rejeitos estéreis, né? A questão aquela de a quem pertencem os rejeitos, né, está hoje bem melhor regulamentado. Por fim, aqui só quero destacar a grande complexidade, né, dos stakeholders, são dezenas aí de interesses, né, dos seus stakeholders, né, e os benefícios da gestão dos stakeholders. São numerosos, obter o apoio social necessário para conduzir o projeto, tratar demandas complexas com municípios impactados, segurança de barragens, reaproveitamento de resíduos, licença social para operar, ESG, fechamento de minas, gestão territorial e o uso futuro da área de mineração. A economia circular traz um efeito positivo e multiplicador, impactando positivamente todos esses stakeholders. Aqui é um exemplo, né, da Vale, Mineração Vale, no projeto de Itabiritos, aproveitamento de pilhas de estéreo marginal de baixo teor de ferro, o Itabirito Compacto, Cauê, Conceição e Vargem Grande, são municípios, né, extensão da atividade mineral em Itabira. A Valorec e a Minerita, em Minas Gerais, pioneiras na ciclonagem e filtragem de rejeitos no Brasil e elevação da recirculação da água, separando também agregados da fração grossa, Vale, CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, Uzi Minas, Musa, Samarco, Gerdau e Anglo. Reaproveitamento do minério de ferro de barragem de rejeito, ou seja, aquele minério que ainda estão nas barragens estão sendo reaproveitados. Aproveitamento do Itabirito Compactos pela Uzi Minas e CSN, aumento da vida útil das operações, aproveitamento da barragem de contenção de finos na mina em Carajás. No estado do Pará, aqui na Amazonas, é o projeto Geladinho. No lítio, temos aproveitamento de barragem de rejeito da AMG em Minas Gerais para feldspato e lítio. E o titânio, reaproveitamento do titânio da mina de vanádio da Largo Resources, na Bahia. E aqui vários outros exemplos do fosfato, carvão, casterita, ouro, terras raras, manganês, gema, esmeraldas, rochas ornamentais, cobre e bauxita. Destacando aqui, né, no caso das gemas, o aproveitamento do feldspato, do caulim, da mica, e também a mica através da biotita para o que a gente chama de rochagem, né, no uso de fertilizantes, no aproveitamento do potássio desse mineral. Aqui são números da geração de rejeitos, né, em termos de percentual, destacando o minério de ferro, que 44% é um rejeito, né, uma coisa a ser aproveitada. Por fim, a gente passando aqui as conclusões, é cada vez mais impensável negar a importância da economia circular na mineração. Visa manter os recursos por períodos mais longos, impulsionando processos e tecnologias mais eficientes e reduzindo a perda de materiais e dos impactos ambientais. Na outra ponta, tem o objetivo do consumo verde, valores circulares para orientar os cidadãos em direção ao consumo inteligente, saudável e seguro. Obrigado. Muchas gracias, Tasso. Bastante, he hecho mi mejor esfuerzo, créeme. Bastante interesante la exposición porque nos ha mostrado justamente la preocupación de Brasil en la adopción de mecanismos que permitan orientarnos, ¿no?, a esta economía verde. Y bastante interesante porque tienen un marco legal que ha venido incrementándose en el tiempo, con resultados al parecer positivos, pero hay cosas que yo quería recoger y que respecto a los cuales podríamos hablar dentro del panel que hoy nos acompaña. Nos hablabas de los retos, por ejemplo, que se tienen, aun cuando hay información, hay normativa, hay una preocupación del Estado, aún tienen retos por implementar. Hablabas de barreras culturales,
por un tema de falta de conocimiento de la economía, de la aplicación de la economía a lo largo de todos los stakeholders involucrados en el desarrollo de la actividad. El marco regulatorio, ¿no? Porque nos falta a veces cerrar este esquema, empezando desde las políticas públicas y la normativa que debemos empezar a gestionar como Estado, orientadas a esta aplicación de la economía, a esta energía verde. La falta de información nuevamente, ¿no? Cómo hacer llegar este mensaje de la importancia de aplicar esta economía que ya se viene dando. Tenemos muy buenos ejemplos, inclusive en el país, de la aplicación de la economía circular en diversas actividades, en diversas empresas, y tecnología, ¿no? El uso de la tecnología. En ese sentido, creo que nos has abierto mucho el panorama como para que nuestros panelistas el día de hoy que nos acompañan nos puedan comentar cómo están viendo ellos desde su posición esta aplicación de economía circular y cómo nos pueden hablar respecto a esta gestión de manera sostenible. Tenemos a nuestro panelista que nos acompaña de manera virtual y un agradecimiento a todas las personas que también nos siguen por redes y al señor Andrés León, ¿sí? Aquí está. Qué gusto, Andrés. Bienvenido. Em, y luego de la exposición tan interesante, yo te quería preguntar si nos puedes comentar un poco cómo el reaprovechamiento, en el caso de la actividad minera, de los relaves y pasivos ambientales puede contribuir a la generación de beneficios económicos y sociales, tanto para las empresas mineras como para las comunidades locales. Inclusive los beneficios, ¿nos puedes comentar sobre los beneficios económicos, sociales y ambientales? Te escuchamos, Andrés. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un agrado, un honor participar en tan importante tema, taller con todos los actores que veo acá, que la verdad es que siempre están aportando con estos temas, economía circular, temas mineros, de pasivos ambientales. Así que la verdad es que es un agrado poder estar nuevamente con ustedes. Eh, las presentaciones muy buenas, además, de este panel. Y en base a la pregunta, yo creo que dan varias líneas o varias aristas en las cuales uno puede referirse, ¿ya? Eh, una de las que siempre aparece es la de el reaprovechamiento o el reprocesamiento de pasivos ambientales mineros por un valor económico. Entonces, efectivamente, eso es algo que se pone en la balanza a la hora de gestionar un proyecto. Eh, Sin perjuicio de aquello, existen otros aspectos, otros valores que yo creo que son incluso más relevantes, ¿ya? Cuando digo más relevantes, aparecen temas de el reuso, reaprovechamiento y empezamos a buscar materiales críticos, ¿ya? Minerales críticos que son hoy fundamentales para la transición energética eh, ecológica a nivel mundial, lo cual contribuye a acciones que van en función de cambio climático, digamos, de adaptación en materias tecnológicas, ¿no? Entonces, ahí voy un poco subiendo en esta escala de lo importante a lo más importante, ¿ya? Y cuando hablo de lo más importante también hablamos de eh, devolver lugares o sitios a las comunidades donde hay riesgos incertos o muchas veces efectos adversos del punto de vista ambiental, ¿ya? Y principalmente asociado también a riesgos. En el caso de nuestro de Cernagiomín, nuestro foco en el riesgo a las personas, al medio ambiente, eh, tenemos ciertas certezas y la verdad es que enfocamos nuestro accionar en términos de ir disminuyendo estos riesgos. Entonces, cada vez que tenemos a lo mejor un evento extremo de lluvias intensas, tenemos fuertes vientos, eh, tenemos un terremoto, ¿ya? En esta franja de América tenemos presencia de terremotos, digamos, en distintos puntos. Estamos siempre pendientes y bien preocupados de qué pasa con los relaves o eh, las pilas de cola, digamos, abandonadas, y eso genera cierta incertidumbre y cierto temor a veces también en la comunidad. Entonces hay temas de beneficio social, económico y ambiental que se conjugan.
Y eso es muy importante, o sea, en base a lo que ya vimos en las presentaciones, a la pregunta, eh, los valores o el sacar provecho a un tratamiento o a un manejo de una faena minera abandonada o de un relave abandonado, no tan solo o nunca hay que mirar solamente el factor de la ganancia para el productor minero o el titular minero. Entonces, aquí también yo me atrevo a decir que siempre estamos conjugándonos distintos actores, tanto del ámbito público como privado, tanto empresas, y sin duda reforzar los marcos normativos es algo que es fundamental. Sin tener un buen marco normativo claro en cuanto a atribuciones desde las autoridades y exigencias de parte hacia los privados, la verdad es que las cosas a veces no funcionan tan bien con la buena voluntad que uno quiere. Por lo tanto, ahí hay que también tentar certeza en términos de normar a efectos de los actores o las autoridades que son ya de carácter más nacional, pero también las autoridades como locales, ya las comunas, los municipios, eh, dependiendo del territorio como se llame. Así que por ahí diría yo que hay varios beneficios, varios factores, pero me parece que en las presentaciones algo se mencionó bastante fuerte y claro, son temas que se han ido desarrollando entre todos en estas conversaciones y yo creo que tenemos que seguir avanzando y lograr ciertos productos. Muchas gracias, Andrés, por el panorama que nos muestras. Y bueno, ya que tenemos un panel aquí presencialmente también, quiero invitar al ingeniero Jorge Soto Yen para que nos absuelva una de las preguntas referidas al tema del día de hoy, ¿no? Desde el punto de vista del Estado y desde el punto de vista técnico, ¿qué cosas, qué temas se pueden identificar para el reaprovechamiento de relaves y pasivos ambientales bajo un enfoque de economía circular? Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación al mismo Ministerio y a CEPAL que viene organizando este evento importante. Yo lo quiero delinear en tres puntos. Lo primero, las partes operativas que tenemos actualmente. Segundo, los pasivos ambientales como tal. Y que estos dos nos llevan a una legislación. Entonces, si hablamos desde el punto de vista operativo para una economía circular, veamos qué tenemos de aquí a futuro, primero. Desde el punto de vista del Ministerio de Energía y Minas, tenemos alrededor de 330 operaciones mineras. Tomo las 10 principales operaciones mineras y poniendo un cálculo de aproximadamente 200.000 toneladas día, anualmente tenemos 720 millones de toneladas métricas de relave que vamos a tener anual aquí en el Perú. Si lo proyectamos a 10 años, otra cantidad interesante, y si lo multiplicamos por las 10 principales empresas, estamos hablando aproximadamente entre 300 a 400 millones de metros cúbicos, teniendo una densidad de 2.5 aproximadamente, de relava que vamos a tener. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ello en el futuro? 10 años solamente y las operaciones, lógicamente, pueden ser 20, 30, 40 años. Entonces es un tema interesante que tenemos que ir evaluando por parte del Ministerio en función a una legislación que se mejore. Ese es un punto. El segundo punto, creo yo, para poder hablar de economía circular es de los pasivos ambientales que tenemos. Nosotros por historia, desde la época de los incas y de los últimos años, tenemos muchos pasivos ambientales, son 6.128 pasivos ambientales que tenemos en el Perú. Pero vayamos a lo más interesante, ¿cuántos de ellos podemos reaprovechar y que podemos obtener algo, un beneficio, y a la vez siguen quedando como residuos? ¿Y qué vamos a hacer con ello? Si buscamos el reaprovechamiento, por ahí había una investigación de la Ciénaga en Trujillo que tenía un punto de ley de 0,2, si no me equivoco, 6 gramos a 8 gramos de oro. Viene de muchos años y que se puede reaprovechar, pero igual queda un residuo. Entonces, mi punto de vista es cómo hacemos y trabajamos para que el residuo que vamos a obtener de este reaprovechamiento podamos seguir obteniendo algo de beneficio. Tenemos que enlazar siempre, para mí, a la parte de investigación, a las universidades. Hay investigaciones importantes que determinan que los relaves en el Perú, dependiendo la caracterización que cada uno tenga, se pueden utilizar para hacer ladrillos, por ejemplo.
¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a trabajar en conjunto entre las universidades y el Estado? Y aquí viene, ¿qué hacemos como Estado? Desde el punto de vista de legislación, para que estos pasivos ambientales puedan ser reaprovechados. Actualmente hay una norma específica, no tengo el número de la ley, pero es prácticamente difícil para que muchos de aquellos voluntarios que quieran reaprovechar esto no lo puedan hacer. Entonces, lo dijo el viceministro temprano, estamos trabajando en mejorar una norma que permita un reaprovechamiento de estos pasivos ambientales mineros que nos lleven a algo positivo, es decir, qué podemos extraer de ellos y en los lugares que están actualmente depositados, hacer un cierre de pasivos ambientales correcto. Y el lugar que se tuvo, ver cómo podemos reaprovechar ese espacio que se deja. Entonces, lo que nos preguntábamos, uno de ellos, ¿qué vamos a hacer nosotros para incentivar? Si queremos hacer economía circular, tenemos que llevar a un incentivo de voluntarios para que puedan reaprovechar estos pasivos. Y estamos en plenas discusiones con aportes también de las empresas. Y creo yo que vamos a tomar uno de ellos, por ejemplo, ¿por qué no se puede reaprovechar actualmente? Porque parte de la normativa le impide, ¿no es cierto? O es muy dificultosa en obtener los permisos, los llamados tiempos que nos demanda el ministerio para que se pueda aprovechar, reaprovechar este pasivo. Y es uno de los puntos que estamos trabajando. El segundo punto interesante dentro de la normativa es también algún beneficio que le podemos dar a esta empresa o a quien voluntariamente vaya a reaprovechar estos pasivos. Hay que verlo desde un contexto ambiental, desde un contexto social y de un contexto técnico. Nosotros creo que el ministerio está apuntando ya no solamente a a trabajar en plan de normativa que sea a corto plazo. Nosotros tenemos que ya hacer una mirada, y venimos trabajando en ello, de mediano y largo plazo. Nosotros podemos conocer aquí un poco de la parte a nivel mundial. China trabaja a 100 años, largo plazo, mediano plazo 50, corto plazo 25 años. Nosotros somos muy cortoplacistas. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad de cómo trabajar de aquí a un mediano o un largo plazo. Y si queremos llamarlo corto plazo, pues 25 años, ¿cómo lo trabajamos? Ese es un punto. Y para poder dar al siguiente ponente, el otro tema que es interesante y que retomo la parte operativa, sabemos que muchas operaciones mineras recuperan lógicamente el agua, cerca del 95-97%. Eso es muy positivo. Hay alguna empresa en el sur de Perú que hace un tema de reaprovechamiento o circuito virtuoso del agua, que algunas otras empresas, quizás por el tamaño, no se conoce mucho, pero también vienen trabajando en ello. Pero si nos ponemos a pensar un poco, 95-98% de reaprovechamiento de agua es muy positivo, pero nos queda un 2% según el tamaño de una operación. Si tú tratas aproximadamente 300.000 toneladas, en promedio puedes utilizar 1.5 a 2 metros cúbicos por cada tonelada. Estamos hablando, por ejemplo, en la parte de oro, se utiliza siempre, según la densidad, entre 1.5 y 1.2. Entonces, aún así, ese 2%, ese 1% es bastante agua. Entonces, ¿qué está haciendo más allá las empresas mineras o tienen que dar una mirada más allá de aquellos depósitos de relave que van a quedar? ¿Y cómo se puede trabajar? Porque todos conocemos aquí en el ámbito minero que cualquier producción, lo que recuperas por una tonelada será en función al margen de la ley que tenga 0,35% o 1%, el resto va a ir al depósito de relave o los componentes cualquiera que puedas tener. Entonces, la mirada también o una llamada para seguir trabajando en equipo entre la parte privada, el propio Estado y las universidades
es cómo vamos a trabajar a futuro y darle un mejor reaprovechamiento a esos depósitos de relaves que puedan quedar. El agua es un punto crucial. Y por último, la parte de energía. Muchas de las empresas, y eso es loable del trabajo que vienen haciendo, de investigando. Siempre estoy hablando un poquito de las 10 más grandes porque tienen los posibles temas económicos que pueden ayudar a la innovación, a la tecnología. Y varias de las empresas de mediana minería, que si sumamos todas estas pequeñas pueden dar una, dos o tres de las grandes, y tenemos un tema que a futuro mantenemos muchos de los depósitos de relave. Entonces, la energía es otro punto importante que vienen trabajando muchas empresas y por parte del gobierno tenemos que adecuarnos a esas nuevas tendencias. Yo solamente he dado algunos datos interesantes y hay muchísima, traje una presentación, pero entiendo de que mayormente es una discusión, así que es lo importante conversarlo. Y abro el panorama allí para poder, entre todos, ¿no es cierto?, dar ideas de cómo se debe trabajar o cómo deberíamos trabajar en una estrategia colaborativa de la economía circular. Por parte del Estado, lógicamente, es quien define la parte normativa en función, lógicamente, a los procesos que se vienen haciendo actualmente de las operaciones mineras. Solamente para terminar, en la parte de tecnología ambiental, rehabilitación de espacios contaminados deberíamos tenerlo en cuenta. Todavía no hacemos mucho en el Perú sobre espacios contaminados para rehabilitarlos. Tecnología de filtrado de relaves, sí sabemos que hay algunas empresas, Relave en Seco, Cerro Lindo y otras que están apuntando a lo mismo. Eso es muy interesante, mejor estabilidad física, estática y pseudoestática de los depósitos, menor área de ocupación, menor riesgo, y eso es interesante, pero no solamente para unas, sino que debería ser algo para todas. Entonces, ahí viene el trabajo del Estado, pensar a largo plazo qué nuevas operaciones queremos en el país. Debemos ir pensando ya, el 2050 está muy cerca, ¿no es cierto? A partir de 2030 deberíamos ya ir viendo nuevos métodos de cómo hacer realmente un planeamiento de una operación minera que nos lleve a una economía circular. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Soto, por el panorama que nos muestra. Efectivamente, hay un compromiso del Estado en velar por aplicar esta economía circular, pero también hay un aporte importante que se viene realizando desde las empresas mineras, ¿no? Y este acompañamiento. Y para seguir en la línea del Estado, nos acompaña el doctor Antonio Montenegro, gerente general de activos mineros, justo con toda la experiencia que ellos tienen respecto a la remediación. Quería que nos comente, doctor, que nos cuente qué tecnologías emergentes se pueden considerar como más prometedoras para transformar los pasivos ambientales, como por ejemplo si hablamos de relaves abandonados, y cómo pueden ser implementadas o puestas en marcha eficazmente en diferentes contextos mineros. Muchas gracias. Ante todo, felicito la excelente organización de CEPAL, de MINSUS y del Ministerio de Energía y Minas que hacen posible este espacio para tratar temas tan importantes como la economía circular dentro de lo que llamamos pasivos ambientales mineros. Y dentro de esto, centrándome en la pregunta, podemos hablar de la recuperación a través de modelos gravimétricos o biolixiviación y un sinnúmero de alternativas que pueden tender a recuperar los minerales dentro de tecnologías modernas. Pero quiero centrarme a un tema utilizando una palabra de boga, una palabra holística, es decir, la mirada holística del problema de los pasivos ambientales. Y creo que si vemos ese ángulo, podemos centrarnos en dos espacios que debe ser fortalecido. Nosotros debemos aclarar conceptualmente qué es un pasivo ambiental. Un pasivo ambiental minero son componentes de una operación minera abandonada o que no tiene responsable identificado. Entonces, si nosotros nos centramos en esa definición, también tenemos que recordar que la normativa que se dio inicialmente en el país a través de la década del 90 trató de enfrentar este problema y lo hizo a través
de diferentes normas, entre ellas la Ley de Pasivos Ambientales Mineros, que este año cumple 20 años. Lo hizo también a través de la determinación o la obligación de generar un inventario de pasivos ambientales que nos permita graficar el número de pasivos ambientales existentes dejados por la minería colonial, incaica, republicana o por las empresas mineras del Estado que tuvieron actividad en ese momento, como bien lo ha señalado el director general de minería. Sin embargo, la mirada actual también tiene que recordar que se dictó una ley de cierre de minas que dispuso la responsabilidad y la obligación de cerrar progresivamente los componentes mineros que se generen o que se generaran en las operaciones mineras de las empresas mineras que actualmente operan en la región y específicamente en el país. Entonces estamos hablando de un quiebre, estamos hablando de lo que existió y lo que el Estado está asumiendo, y estamos hablando de normas en materia de cierre de minas que debe ser exigido su cumplimiento de manera religiosa y muy exigente. Vale decir que en un horizonte futuro no deben haber pasivos ambientales. En un horizonte debemos hablar de componentes mineros que sean atendidos durante la operación minera y que dentro de este esquema la planificación del cierre progresivo contemple la economía circular, que es tan importante dentro de estos esquemas. Un cierre progresivo, un cierre programado, va a dar muchas ventajas para recuperación de agua, para reutilización o utilización de áreas superficiales, en fin, una serie de alternativas. Pero refiriéndonos al tema inicial de los pasivos ambientales mineros, también tenemos que referirnos que dentro de ello la mirada en adelante que debería tener el inventario de pasivos ambientales tendría que considerar una mirada de caracterización para identificar realmente cuáles son los depósitos de relaves, cuáles son los depósitos de desmontes, que pueden ser alternativas de reaprovechamiento económico, pero dentro de una mixtura que lo oriente a un plan de cierre de minas, es decir, un reaprovechamiento va a generar un valor económico. Y ese valor económico, ergo, debería también generar la obligación del que utiliza o reaprovecha ese mineral de cerrarlo posteriormente. Dentro de ese cierre, los componentes de economía circular y otras bondades que deban sumarse a ello deben sujetarse estrictamente a una ley de cierre de minas. Vale decir que empieza tratándose un pasivo ambiental bajo normas de ley de pasivos, pero su desarrollo y su operación deben engarzarse en una ley de cierre de minas. Esto, sin duda alguna, requiere de un refrescamiento a nuestro modesto entender de la normativa ambiental. Como digo, es una norma que tiene 20 años y dentro de esos 20 años han aparecido innumerables experiencias que demandan un refrescamiento de ello. Pero dentro de este esquema también debemos considerar que el reaprovechamiento como tal, en la experiencia nuestra, debe comprender la maximización de economía circular en su resultado final. Es decir, si yo voy a reaprovechar, en el campo operativo va a ser reutilización, en el campo de pasivos ambientales va a ser un reaprovechamiento. Debo mirar también como en economía circular, no solamente beneficiar con el uso adecuado del agua de no contacto, sino también el aprovechamiento de las áreas superficiales. ¿Para qué? Para que conviva con otras actividades económicas. Creo que ya es hora de que el pasado histórico, que así lo denominamos nosotros, el pasado histórico, que ha sido o que es una letanía para la minería, se vaya borrando sistemáticamente a través de
primero, de la atención oportuna del Estado de los impactos ambientales generados por los pasivos ambientales, pero también con una rigurosa exigencia del plan de cierre de minas. La experiencia que tenemos dentro de de las intervenciones que hacemos hasta este momento guarda una sinergia muy importante con la economía circular. En los proyectos que intervenimos, recuperamos cantidades importantes de agua de no contacto que mejoran cuencas, mejoran calidad de agua, mejora agricultura, mejora en algunos casos piscigranjas. En fin, hay actividades que de alguna manera van conversando. En síntesis, creo que una intervención holística, panorámica, estratégica, para la atención de los pasivos y de los componentes mineros que contienen las operaciones mineras, deben considerar una economía circular planificada que es mucho más sencilla y mucho más efectiva que atender un pasivo que ya está allí, que creado y que tiene que trabajarse con lo que se tiene en ese momento. La planificación siempre va a ser positiva. Creo que las exposiciones han sido muy buenas, pero todas ellas coinciden en un punto principal. Hay una normativa que sí, sencillamente hay que reflejarla. Hay normativas que de alguna manera se contraponen, pero la mirada holística tiene que ser suma de disciplinas o de actividades multidisciplinarias que haga que el Estado pueda tener una mirada mucho más profunda del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Efectivamente interesante la necesidad de mirar de manera integrada el desarrollo y la incorporación de esta economía y sobre todo la necesidad nuevamente de que varios actores nos sumemos a esta buena práctica, ¿no? Ciertamente, como les comentaba, definitivamente ya hay buenas prácticas y lo importante de estos espacios es que nos permita mostrar justamente este hacer que se viene realizando, pero sobre todo este qué hacer posterior, ¿no? Muchísimas gracias. Dentro del bloque teníamos un espacio para preguntas del público. Tenemos unos 5 minutos antes de pasar al siguiente tema, así es que los invito, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, por aquí, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Katherine. Yo vengo trabajando en la industria minera ya varios años y he tenido la oportunidad de estar en varios sectores dentro de la minería. Creo conveniente que, bueno, probablemente en esta sala todos estemos al tanto de lo que economía circular significa, pero sí me parece importante partir del hecho de que hay que diferenciar la economía circular del reaprovechamiento o simplemente el reciclaje, ¿no? Porque ahí tenderíamos a esperar a la fase final de la cadena, por así decirlo, para recién hacer algo. Cuando en realidad el concepto de la economía circular tiene que ser constante en medio de cada una de las partes de la cadena de valor de un proceso o de un producto. Además de ello, claro está, nos estamos enfocando en minería, pero sin embargo son muchos los actores que están involucrados en el proceso minero. Por ende, la economía circular debe de ser un concepto que se maneje en cada una de las aristas que forman parte de la minería como sector económico. ¿De acuerdo? Entonces, creo que a veces nos enfocamos mucho en el macro y coincido con con el ingeniero Jorge cuando decía, ¿no? A veces pensamos en el corto plazo, pero como un corto plazo de 1 o 2 años. Sin embargo, podríamos extender la brecha y hacerlo un poco más extenso, pero empezar desde ahora, porque lo que parece interminable en cuanto a años, por ejemplo, si no se empieza desde hoy, va a ser un proceso mucho más largo, ¿no? Entonces, quería preguntarles qué tanto creen conveniente el hecho de enseñar a todos los actores que están involucrados, insisto, en cuál es realmente el concepto de la economía circular, porque a veces nos sentimos un poco cortos y creemos, bueno, si no puedo hacer economía circular con ese 2% de agua que no se llega a reaprovechar en un circuito minero, que es gigantesco en volumen,
decimos, bueno, yo como no tengo la solución para ese macro, no tengo ningún aporte que hacer a la cadena logística minera, ¿no? Entonces, insisto con la pregunta, ¿qué tanto para ustedes es importante educar a todos los involucrados en entender cuál es la importancia de hacer economía circular o sostenibilidad desde nuestras áreas de influencia? Sí, gracias. Efectivamente, uno de los temas importantes que nos brindó nuestro exponente Tasso, uno de los retos que teníamos era justamente la falta de conocimiento, ¿no? Este involucramiento. Sin embargo, de repente, para esta pregunta nos puede ayudar Mauricio, como parte de CEPAL también, y que nos ayuda a generar este tipo de espacios tan necesarios, ¿no? Sí, muchas gracias. Respondiendo un poco a Catherine sobre su consulta. O sea, es fundamental, o sea, esa es la respuesta fácil, ¿ah? Economía circular es algo clave, pero hay que mirarlo efectivamente desde su concepto de la cuna a la cuna, o sea, desde el concepto que todos los insumos que van a permitir generar un recurso, extraer un recurso, generar un producto, tienen que ser utilizados y reutilizados pensando en el ciclo de vida completo de la generación de ese producto, de ese bien, de ese servicio. Y eso incluye diversos aspectos. Incluye un aspecto que tiene que ver desde la planificación de la ejecución de la inversión, por ejemplo, la ejecución de la inversión ya cuando se está ejecutando, cuando está activa, la etapa de cierre y la etapa de poscierre. Y no solamente eso, sino la transversalización de la información relacionada con el proyecto es clave. El poder incorporar a todos los stakeholders, el poder incorporar también los conceptos desde el punto de vista de una evaluación temprana, libre, informada por parte de las partes interesadas asociadas con un proyecto de inversión, hasta el final, tal como ya se mencionaba en la mesa, lo mencionó el ingeniero Jorge, el ingeniero Antonio Tasso, y lo mencionaba también nuestro colega desde Senagiomin, de la importancia de ir paso a paso, en cada paso, ir pudiendo incluir las distintas versiones, pero también enseñar a las personas no solamente el concepto de economía circular, sino el concepto de sostenibilidad. ¿Ya? Y el concepto de sostenibilidad, que no se nos olvide, tiene que ver con que las oportunidades que tenemos hoy se tienen que mantener en las generaciones que vienen en el futuro. Entonces, eso está muy relacionado con gestionar bien los recursos y también con incluir a todas las partes interesadas en la toma de decisiones, y no solamente en la toma de decisiones, sino en la gestión de los impactos y en la gestión también de cómo se distribuyen los beneficios. Eso quisiera agregar. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Solo tenemos una última pregunta, por favor, por aquí al medio, al fondo, para no afectar el desarrollo de la segunda etapa del evento, por favor. Gracias, Mayra. Solamente este es un comentario más para Jorge y para Antonio. Como ellos mencionaron, cumplimos 20 años de una ley para los pasivos ambientales mineros, pues sobre todo de una experiencia como país. Bueno, felicito al ministerio que esté revisando esto y creo que en esa ley van a poder recoger toda esta experiencia tan rica que tenemos en el país sobre remediación de pasivos. Pero me temo de que vamos a tener que entrar hasta a la ley minera porque, por ejemplo, comencemos a definir quién es el propietario de un pasivo. ¿Es el propietario del terreno superficial? ¿Es el concesionario actual? Las 5 o 6 empresas que pasaron por allí. Ese es un punto que seguramente que ustedes están preocupados en eso. Otro punto es que nuestra ley minera habla de concesión de exploración, concesión de explotación. Pero ¿por qué no pensamos en una concesión para investigación metalúrgica para que así el que quiera remediar un pasivo primero presente unos estudios
bien definidos antes de que se le otorgue una concesión de exploración o de explotación que es, como ustedes saben, no tiene fecha de caducidad, ¿no? Ese es otro punto. Otro punto que falta es la institucionalidad. Esta experiencia que tiene Activos Mineros durante 20 años lidiando con los pasivos, yo creo que tiene que recogerse en un refuerzo económico e institucional para Activos Mineros, ¿no? Son 20 años de experiencias, de luchas, yo creo que tienen bastante para mostrar. Y la parte mala es que hace 20, 30 años cerramos algunos depósitos con la tecnología que teníamos, ¿no? Estoy hablando en el caso de la Oroya, y cómo enterramos el arsénico por ahí. Entonces, al igual lo que está pasando en Alemania también, veía un reportaje en una mina de sal, unos entierros de desechos de plantas nucleares que están ahora con problemas, ¿no? Bueno, también nosotros seguro que si comenzamos a revisar qué hicimos en La Oroya hace 20 años, quizás vamos a tener que revisar eso. Bueno, les deseo a mis amigos Jorge y Antonio la mejor de las suertes en esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente quiero terminar este bloque agradeciendo nuevamente a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y al Programa Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en Países Andinos, MINSUS, de la Cooperación Alemana y el Ministerio de Energía y Minas por hacer posible este evento que nos permite efectivamente tener espacios en donde podamos debatir, discutir respecto a la importancia de la economía circular, qué se viene haciendo y qué hacer. Agradezco mucho a nuestros expositores y a los panelistas que nos han acompañado el día de hoy. Los invito a aquellas personas que nos acompañan presencialmente y aquellas que nos ven en redes a que sigan con la segunda parte de este tema tan importante. Muchísimas gracias.